Si una manzana se golpea contra el suelo, aparentemente no está dañada, pero al poco tiempo, su interior comienza a podrirse y oscurecerse. En la historia de hoy, podemos trasladar el símil de la manzana con nuestra protagonista, Magdalena. Magdalena estaba en casa, paralizada tras la puerta entreabierta de la sala. Cumplía 40 años. Debería haber sido una noche de celebración, ¿verdad? Llevaba puesto un vestido oscuro, holgado, de esos que Miguel siempre le decía que eran los únicos que le sentaban bien para no pasar vergüenza. Pero se sentía como una intrusa en su propia fiesta, quería pasar desapercibida. Y entonces, lo escuchó. La risa de Miguel, esa risa que antes le daba seguridad y que ahora le hacía sentir todo lo contrario. Mírala, Miguel alzó su copa, señalando hacia donde él creía que estaba Magdalena, rodeado de sus amigos de toda la vida, parece una foca. De esas gordas gandulas, que solo comen y estorban. El silencio que se hizo en el lugar a continuación de ese insulto tan gratuito, fue para Magdalena, la humillación en público del hombre que juró amarla. Fue ver a sus amigos reírse por lo bajo, validando esa crueldad, y Miguel sintió la aprobación de la acción que acababa de hacer. Pero en ese momento, todo lo que Magdalena había mantenido callado durante años, acabó estallando por los aires. Y como ya sabemos todos, por nuestras andaduras en esta vida, el universo termina hablando. Miguel pensaba que estaba burlándose de alguien indefenso, pero en verdad, rompió la cadena de la jaula invisible que él mismo había construido. Ese insulto no fue el final de Magdalena. Fue el pistoletazo de salida. Seguro que has visto este comportamiento alguna vez, ¿verdad? Y por lo que sea, tendemos a normalizarlo. Magdalena lo hizo durante 2 décadas. Pero esa noche, mientras las lágrimas le bañaban la cara, tomó una decisión: nadie volvería a decirle que era un estorbo jamás. Pero tenemos que empezar a mirar en el principio de esta historia, porque el proceso de degradación de Magdalena fue lento pero constante. Desde su niñez, Magdalena era una persona risueña y soñadora, con expectativas de futuro en la vida. Era joven, brillante y llena de energía. Estudiaba secretariado con muchas ganas, soñando con ser una mujer independiente y autosuficiente. Tenía el mundo a sus pies, pero entonces apareció él, Miguel. Al principio, Miguel no era un villano. Todo lo contrario, se presentó como el caballero de la armadura impecable a caballo. No trabajes, mi amor. Yo me encargaré de todo. Tú quédate en casa, que aquí nada te va a faltar. Parecía un gesto de amor, una protección cariñosa. Pero lo que Magdalena no sabía, y lo que muchos descubrimos demasiado tarde, es que esa protección era, en realidad, la primera barra de una jaula invisible, una anulación de personalidad y futuro. Poco a poco, Miguel fue arrancando plumas a sus alas. Si ella quería salir, él tenía una excusa para no hacerlo. Si ella quería estudiar algo nuevo, él se burlaba de su inteligencia. Con el tiempo, la mujer que soñaba con oficinas y agendas, terminó encerrada entre 4 paredes, perdiendo la esencia de quién era ella realmente. Entonces llegó Francisco, su hijo. Francisco se convirtió en su universo entero, pero también en su mayor motivo de agotamiento. Sin la ayuda de Miguel, que solo llegaba a casa para exigir y juzgar, Magdalena se hundió en una soledad casi depresiva. El cansancio empezó a reflejarse en su rostro, en su postura, en su salud. Y Miguel, en lugar de ser su pilar fundamental, se convirtió en su principal verdugo. Él empezó a controlar cada céntimo. Magdalena tenía que pedirle dinero como si fuera una mendiga, agachando la cabeza por unos billetes para comprar la comida. Aprende a administrar, que no sirves para nada, le gritaba él mientras gastaba en invitaciones para sus salidas de negocios. Magdalena se sentía culpable, incluso por existir. Se miraba al espejo y ya no veía a la secretaria inquieta de su juventud, solo veía lo que Miguel le decía que era, alguien incapaz. Las sospechas de infidelidad flotaban en el aire con frecuencia y pruebas, pero ella no tenía fuerzas para preguntar. Tenía bastante con sobrevivir a los desprecios diarios. Hasta esa noche de la fiesta. Hasta que escuchó que era una foca que estorbaba. Pero lo que Miguel no calculó es que, al romperle el corazón de esa manera, también rompió el miedo que la mantenía presa.
Esa misma noche, mientras todos dormían y el eco de las burlas aún retumbaba en las paredes, Magdalena hizo algo que no había hecho en 20 años. Jamás podía haber pensado nada igual. Esa noche, Magdalena no estuvo llorando hasta quedarse dormida. Se quedó sentada en el borde de la cama, mirando sus manos, esas manos que Miguel decía que solo servían para tocarse el pelo. La noche parecía en calma, pero su mente era un hervidero de nervios. Se levantó y, casi por instinto, caminó hacia un rincón del armario donde guardaba las cosas que Miguel llamaba trastos viejos. Revolvió entre cajas llenas de polvo hasta que sus dedos rozaron un papel plastificado. Era su viejo diploma de secretariado. Al tocar ese papel, se le erizó la piel. Recordó a la joven que fue, la que sabía organizar, la que era rápida, la que tenía metas. Se miró las manos otra vez y se hizo la pregunta que cambiaría su destino: ¿de verdad el problema es mío, o es de quien me hizo creer que lo tenía? Magdalena miró hacia la habitación de al lado. Allí dormía Francisco. Su hijo. Su razón de ser. Ella sabía que si seguía agachando la cabeza, Francisco crecería pensando que el amor era esa humillación. Que el amor es llamar foca a quien da la vida por ti. Y ella no podía permitir que su hijo heredara esa oscuridad. Magdalena decidió que no iba a odiar a Miguel. Odiar requiere una energía que ella necesitaba para algo mucho más importante: resurgir de nuevo. Comenzó la transformación más difícil de todas, la que ocurre en absoluto silencio. Sin decirle nada a Miguel, Magdalena empezó a recuperar terreno. Lo primero que hizo fue volverse a mirar en el espejo, y con unas tijeras de cocina, se cortó ese flequillo que Miguel siempre le decía que la hacía ver menos gorda. Fue un acto de rebelión diminuto, pero simbólico. Era su cuerpo, era su imagen, y por primera vez en años, ella tenía el mando. Pero el verdadero reto estaba en su mente. Mientras Miguel se burlaba de ella en la cena, Magdalena lo escuchaba como quien oye llover. Por dentro, ella estaba estudiando sin decir nada a nadie. Se inscribió en cursos de computación y administración online, ocultando la pantalla cada vez que escuchaba los pasos de Miguel acercarse. Hubo noches de ansiedad donde una voz en su cabeza, la voz de Miguel, le repetía: ¿a dónde vas tú? Eres una mantenida, nadie te va a contratar. Pero entonces, miraba a su pequeño Francisco y seguía tecleando. Aprendió a usar el transporte público para ir a entrevistas a escondidas, ahorrando céntimo a céntimo de lo que Miguel le daba para la comida. Estaba construyendo un puente hacia su libertad, ladrillo a ladrillo, mientras el hombre que la llamaba estorbo no tenía ni la más remota idea de que su prisionera ya se había escapado mentalmente de la jaula. Llegó el día. No fue un milagro de la mañana a la noche, fue el resultado de cada hora de sueño sacrificada mientras Miguel roncaba ajeno a la revolución que crecía en su propia casa. Magdalena consiguió un empleo. Uno de verdad, donde valoraban su capacidad de gestión y su impecable organización de secretaria. Esa mañana, se vistió con la seguridad más que con la ropa. Se miró al espejo sin buscar la aprobación de nadie. Miguel entró en la habitación, listo para su dosis diaria de desprecio. ¿A dónde crees que vas así? Estás ridícula, soltó con esa prepotencia creyendo que la iba a hacer cambiar de opinión. Pero Magdalena giró la cabeza. Lo miró directamente a los ojos. Sin ninguna animadversión, lo miró a los ojos directamente. Voy a mi trabajo, Miguel. Ese que tú decías que nunca conseguiría, respondió ella firmemente y convencida. Miguel intentó reaccionar, pero se dio cuenta de algo: su poder se había esfumado. Magdalena ya no era la foca de su fiesta de cumpleaños, era una mujer que reconocía su nombre y su valor. Él ya no podía herirla porque ella ya no creía en sus mentiras. Esa tarde, Magdalena recogió a Francisco de la escuela. Él la vio llegar y corrió hacia ella, notando que su madre ya no caminaba encorvada bajo el peso de una culpa invisible. Ella lo abrazó con la fuerza de quien sabe que le está regalando un futuro diferente, el que se merecían los dos. Magdalena entendió que si tú no te das tu propio valor, nadie te lo va a dar. No importa cuántas veces te digan que estorbas o que no sirves, esas son solo palabras de quien necesita apagarte para sentir que brilla. Ninguna frase, por muy mal que suene, justifica que tú misma te abandones. Nunca es tarde para volver a ti.
Magdalena tardó 20 años en dar ese paso, pero el día que lo hizo, se dio cuenta de que la jaula siempre tuvo la puerta abierta. Solo necesitaba recordar que ella era la dueña de la llave. Necesitaba parar y escucharse a sí misma, reorganizar su cabeza y pasar a la acción. No dejes que nadie te diga que eres un estorbo en la vida de alguien. Mira la historia de Magdalena. Quizás no seas tú quien está mal. Quizás es que estás intentando florecer en un lugar donde tu belleza no tiene cabida. Nadie es lo que los demás dicen. Tú eres lo que decides hacer con el resto de tu vida a partir de este mismo momento. La verdadera respuesta a tus cuestiones, la tienes en tu interior, lugar donde nadie debería cambiar la esencia de lo que hay ahí.